Hola a todos y a todas, bienvenidos a la sesión número 5 de Tecnología Industrial. Hoy es día 10 de octubre y vamos a seguir avanzando un poco en el tema de la energía, ¿no? Que es el tema que nos ocupa por ahora. ¿Se está viendo la pantalla bien o no? ¿Se ve bien, Juanjo, la pantalla? Sí, Un poco más grande. Vale, ahí estamos. Bueno, como todos sabéis, venimos hablando de las formas y de las fuentes de energía que existen. Definimos la energía, la potencia, el término o el concepto de rendimiento, distintas formas de energía, etcétera. Estas explicaciones las podemos ver en las clases precedentes. ¿Qué venimos viendo más últimamente? Generación de energía eléctrica, hablamos de cómo funciona una turbina y un alternador, explicamos la ley de Faraday-Lenz y empezamos a desarrollar diferentes tipos de centrales eléctricas o de instalaciones donde se genera energía eléctrica. Dijimos también que era una pregunta muy típica de examen en la prueba de acceso, sigue existiendo la prueba de acceso, pero vosotros por suerte estáis en el curso. Una pregunta muy típica de examen es que te ponen una central, un dibujo, un esquema, y tú tienes que identificar qué tipo de central es, nombrar sus partes y explicar de forma clara y concisa, en 4 o 5 puntos, el funcionamiento. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un poco lo que nosotros estamos viendo. También es interesante conocer las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas. En las últimas clases estuvimos hablando de las centrales hidroeléctricas. Dijimos que había 3 tipos. La primera central de agua fluyente, que era la más sencilla, la que tenía menos impacto, ya que simplemente había que desviar una parte del río y aprovechaba la corriente. Esta tenía menos impacto respecto a las otras dos que constituyen o necesitan de la creación de un embalse, de una obra pues muy importante y muy consecuente. Luego vimos las centrales eólicas, vimos en qué consistía un aerogenerador, de qué estaba compuesto, y también hablamos de la necesidad de, no de vientos muy fuertes, sino de vientos más o menos constantes, que estén acotados en un rango y que se pueda trabajar bien con ellos, por el tema de la dificultad que tenemos para almacenar cuando hay una sobreproducción de energía. Es más complicado de gestionar, por lo tanto algo más constante, más acotado, nos permite una gestión más eficiente de este tipo de centrales. Vimos también las centrales solares en sus dos tipologías, la central solar térmica y vimos también la central solar fotovoltaica, que dijimos que era la única que no necesitaba del sistema turbina y alternador, porque la corriente se generaba en las células, en el interior de la placa propiamente dicho, se generaba una pequeña corriente continua que se almacenaba en unas baterías. Por lo tanto, no se necesitaba de ese sistema de rotación, turbina y alternador. Me voy a perdonar, estoy un poco resfriado, así que de vez en cuando... Ay, las ferias de los pueblos, qué malas son. Bien, hoy vamos a ver otro tipo nuevo de centrales y vamos a hablar también del uso doméstico de la generación de energía a nivel doméstico. ¿Vale? Esto es algo ya más interesante quizás porque nos toca de lleno. El primer tipo de central que vamos a ver hoy son las centrales undimotrices. Tanto las centrales undimotrices como las mareomotrices están relacionadas con el mar. Bien, las centrales undimotrices están pensadas, están concebidas para aprovechar la energía del oleaje. Alguien se dio cuenta de que el oleaje es algo bastante constante, bastante
se podría considerar una fuente de energía renovable, puesto que no tiene por qué acabarse nunca, salvo que se acabe el mundo, y el objetivo es aprovechar esa energía. ¿Cómo se utiliza? Se suelen poner una serie de dispositivos que o bien están flotando en la ola, entonces van aprovechando ese movimiento de la ola, o bien están sumergidos. Dicho esto, este tipo de energía no está muy desarrollado a día de hoy. No se trata de algo muy eficaz o una tecnología muy punta, por temas políticos, por temas de financiación, por temas de lo que sea. Pero a día de hoy no es una fuente de energía que esté muy desarrollada, es decir, no podríamos basarnos únicamente en ella. Por otro lado, tenemos las centrales mareomotrices, que este tipo de centrales, en vez de aprovechar lo que viene siendo el oleaje, lo que hacen es utilizar o aprovechar la variación de altura, de cota de agua, que generan las mareas. Cuando la marea está baja, el agua está a una cota, y cuando la marea sube, lógicamente, esa cota de agua aumenta. Todos nos habremos dado cuenta, cuando hemos ido a algún sitio de playa, que hay sitios donde la marea sube y baja mucho, y hay otros sitios donde prácticamente no se nota, ¿verdad? Entonces, esto nos da una pista de dónde, cuál es la ubicación o la localización idónea de este tipo de centrales. Pues nos interesa poner este tipo de centrales donde haya mucha variación entre la marea alta y la marea baja. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente la marea genera un movimiento, ese movimiento mueve unas turbinas que, como ya sabemos, pueden generar electricidad en el alternador. En España existe un proyecto bastante complejo llamado Proyecto Magallanes, que pretende fomentar la inversión pública en este tipo de energía. España es un país con muchísimos kilómetros de costa y potencialmente podría sacarle partido a este tipo de energía. Dicho esto, estos dos tipos de fuentes de energía están un poquito a la cola en cuanto a inversión y en cuanto a desarrollo. Hay todavía mucho por hacer. ¿Cuáles son las principales ventajas? Son limpias, no generan ni residuos ni emisiones directas. Ojo, emisiones directas no. Es gratuita, por ahora, y como hemos dicho antes, son inagotables, porque el mar, aunque lo estemos destrozando, bueno, pues pensamos que va a seguir ahí. Los inconvenientes, como hemos dicho, pues a día de hoy poco rendimiento energético, porque todavía no está muy desarrollada, y que dependen también mucho de la localización, como hemos dicho. Necesitamos zonas o con mucho oleaje o con cambios de marea, de niveles de agua relacionados con la marea, muy importantes. Bien, aquí vemos una foto de un dispositivo, esto parece un robot, dentro de lo que decíamos del proyecto Magallanes para las centrales mareomotrices. ¿Vale? Esto iría flotando en el agua y con la fuerza de la marea esto se iría moviendo. Una especie de hélice que se podría mover con la fuerza de la marea. Me ha parecido un barco, sí. Bien. Comprobamos que el vídeo está yendo bien y el sonido también. Me seguís escuchando todo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bien, estupendo. Sí. Hemos tenido episodios de clases que se cortaban y ha sido la verdad un poco follón, pero bueno, ya parece que estamos en la buena senda. Bien, otro tipo de centrales eléctricas son las centrales geotérmicas. Si vemos el nombre, geotérmica, ¿qué nos sugiere? Así antes de meternos en faena, ¿qué creemos que puede ser? A ver, los que estáis en casa.
La temperatura de la Tierra. La temperatura de la Tierra, efectivamente, muy bien. ¿Ha sido Sofía la que ha contestado? Sí. Correcto. Estas centrales lo que buscan es utilizar la temperatura, por eso se dice térmica, del interior de la Tierra. Recordad que vimos, al principio del tema, vimos centrales térmicas, que buscaban usar el calor. ¿Cómo? Quemando carbón, quemando petróleo. Pues bien, este tipo de centrales, el calor lo obtienen directamente de la Tierra, del interior de la Tierra. Ahora, esto no es sencillo, ni mucho menos, no es que hacemos un agujero y ya está. Hay sitios en los que se puede acceder de una forma más fácil a zonas más calientes, a capas de la Tierra que están más calientes, principalmente por la estructura de las capas y una de las pistas para ver dónde se puede o dónde potencialmente se podría acceder a zonas calientes es la actividad volcánica que haya en una zona volcánica. Por ejemplo, en Finlandia creo, aquí nos da un ejemplo, Islandia, perdón, fallo mío, nos dicen que la energía geotérmica suministra alrededor del 65%. Eso o sea, es muchísimo, un porcentaje muy elevado. Bueno, como hemos dicho, se necesitan primero una localización idónea. Idónea quiere decir que tenemos acceso relativamente cercano a capas o estructuras o bolsas de alta temperatura. Segundo, necesitamos hacer perforaciones bastante consecuentes. No se trata de hacer un agujero para construir un bloque de piso. Son perforaciones mucho más importantes. Y luego, por último, me queda citar algo relacionado con esta energía. Y es que no hay una combustión en sí misma, no hay una combustión en sí misma, por lo tanto, no se necesita ni caldera ni chimenea. ¿Vale? El calor o el vapor ya viene solo. Se obtiene de un circuito que pasa por el interior de la Tierra. O sea, no tenemos que provocar una combustión. Ese vapor que se utiliza para mover una turbina ya está ahí, ya nos viene de la propia Tierra. Bien, los principales inconvenientes que tiene este tipo de energía o de fuente de energía es que este tipo sí tiene asociado una serie de emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, a la atmósfera. Lógicamente, bueno, dentro de la Tierra hay muchos gases. Si nosotros hacemos un agujero y pinchamos como si fuera un globo, por ahí se van a salir gases. Entonces, de todos esos gases, algunos están relacionados con gases de CO2. Y luego, también, un inconveniente es la alta dependencia de la localización. Si no hay zonas calientes, pues no podemos, si no tenemos acceso a ese tipo de zonas, no tiene mucho sentido desarrollar esta tecnología. Bien. ¿Todo claro por ahora? ¿Alguna pregunta Sí. respecto a estas centrales que hemos visto? No, de momento no. Bien, estupendo. Bueno, pues hoy vamos a hablar también del uso doméstico de la energía renovable, es decir, nos vamos a llevar ese principio de generación de energía que ya vamos viendo, nos lo vamos a llevar a una escala inferior, a una escala doméstica. ¿Por qué? Porque, bueno, por mero interés hay gente que prefiere generar su propia energía o también por la localización. Hay muchas veces que en mitad del campo pues queremos poner una instalación de riego y no tenemos conexión a la red eléctrica. Pues a lo mejor nos trae más cuenta generar nuestra propia energía para el riego, el bombeo, etcétera, si estamos en mitad de la nada, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de dispositivos, de elementos que nos permiten generar energía a escala doméstica. Uno de ellos es el colector solar, que esto lo hemos visto mucho.
o lo vemos mucho en muchos tejados. No es exactamente igual que los heliostatos que vimos de las centrales solares y tampoco es igual que los paneles fotovoltaicos, porque los paneles fotovoltaicos dijimos que generaban ellos mismos una propia corriente continua, pequeñita. En este caso, el colector solar se asemeja un poco más al heliostato, pero no es lo mismo. ¿Cómo funciona? Básicamente son paneles que se ponen en tejados. Reciben la radiación del sol, se ponen muy calientes y por ello se hace pasar un circuito con un fluido. Ese fluido se calienta al pasar por los paneles y entra o pasa por una caldera o por un depósito. Eso nos permite calentar, por ejemplo, el agua que hay en ese depósito. Luego el circuito luego un circuito cerrado, pero mediante el calor absorbido por estos paneles, que se transmite al fluido, el fluido circula por el interior de la caldera, el agua que hay dentro de la caldera se calienta. ¿Vale? ¿Alguien tiene de esto en su casa? ¿No? ¿Tú tienes? Juanjo tiene uno. ¿Y cómo funciona, Juanjo? Tengo uno que es comunitario, que eso se llamaría, eso sería un compacto, yo tengo un forzado de esos que es para todo el edificio, tiene dos intercambiadores. Vale, esto... O sea, ¿Sí? ¿Que es para el agua caliente o para la calefacción? para el agua caliente. Eso. Vale. Efectivamente, fijaros, estos sistemas se suelen utilizar... Vale, lo vamos a comentar, perfecto. Se utilizan principalmente para agua caliente o para sistemas de calefacción. ¿Qué sucede? Como bien nos ha dicho nuestro amigo y compañero Juanjo, es que a veces no recibimos suficiente energía, es decir, el aporte solar, el aporte de energía, es inferior a la necesidad que tenemos para calentar. Suele ser pues, en periodos de mucho frío o en periodos de poco sol. Entonces, en ese caso, tenemos que tirar de corriente eléctrica clásica, de distribución de luz, para calentar el agua. Por lo tanto, es un sistema que, si bien es muy útil y cada vez son más eficientes, necesita un complemento, por si acaso, para los días tristes, los días de poco sol y mucho frío. Bien, ese es el colector solar. Otro sistema sería la placa solar fotovoltaica. Fijaros, fotovoltaica, es como la central que vimos, fotovoltaica. El principio es exactamente el mismo, pero a pequeña escala. Quiere decirse que en vez de generar esa pequeña corriente continua que luego teníamos que almacenar en batería y transformar, en vez de hacerlo a gran escala, lo vamos a hacer a la escala del uso que vayamos a darle nosotros. Las placas, como en este caso, también se suelen instalar en los tejados de las viviendas, y una vez que se ha generado la energía, se generan dos posibilidades o dos casos. Bien, tenemos los sistemas que están aislados. ¿Qué quiere decir eso? Que no están conectados a la red eléctrica tradicional. Este tipo de sistemas captan la energía solar mediante los paneles fotovoltaicos, la almacenan en esas baterías que dijimos y con ello generan electricidad para el uso. Este suele ser el caso típico de lo que he dicho yo antes de una instalación de bombeo en mitad del campo para regar. Está muy lejos de la corriente, pues pone este sistema y cuando puede, pues funciona. Pero, como hemos dicho, está aislado. Es decir, si necesita un aporte suplementario, no lo tiene porque no está conectado a la red básica. Y luego están los sistemas que sí están conectados a la red. Estos sistemas los solemos encontrar principalmente en viviendas. ¿En qué consisten? Es algo bastante inteligente y bastante optimizado, porque al igual que el colector solar del que nos hablaba Juanjo antes, estos sistemas conectados a la red funcionan, como hemos dicho antes, como
los paneles fotovoltaicos, pero pueden hacer dos cosas, o bien inyectar la energía eléctrica directamente a la red de distribución, o bien utilizarla para el propio uso. Y como esos sistemas están conectados a la red, imaginemos una vivienda unifamiliar que tiene este sistema y que en un momento puntual necesita más energía de la que está produciendo su panel fotovoltaico. Pues como está conectado a la red, puede pedirle a la red eléctrica que le suministre energía. Del mismo modo que cuando está generando más de lo que consume, ese excedente lo puede inyectar a la red. Por lo tanto, es un sistema muy versátil, porque prácticamente no se desperdicia nada. Tampoco es que la gente se haga de oro vendiendo los excedentes a las compañías eléctricas. ¿Cómo? Perdón. Se optimiza más que el otro porque el de agua caliente en el verano se pasa de calor y entonces tiene un sistema para enfriarlo. Claro, muy bien. Ese es un inconveniente que nos comenta Juanjo acerca del colector solar. Lo repito porque no sé si se ha oído, ¿vale? Que es que en verano, por ejemplo, hay tanto calor que se necesita consumir energía para enfriar el agua de la caldera porque se ha calentado demasiado. Efectivamente. Vaya. Vaya plan. Entonces, claro, Sí. ¿dónde sería eficiente este tipo de colectores solares? En sitios donde la temperatura sea relativamente suave, para que no haga nunca demasiado calor y así no tengamos que consumir energía para enfriar el agua. Vale. Bien. En penúltimo lugar, tenemos los aerogeneradores verticales. Básicamente viene a ser el mismo sistema que vimos en las centrales eólicas. Eso sí, esta vez el eje no es horizontal, sino que es vertical, por tema de espacio. Utilizan el viento para moverse, llevan una turbina acoplada y esa turbina permite generar energía gracias a un alternador. El funcionamiento es exactamente el mismo. Actualmente, como dice aquí, la energía eólica para uso doméstico está utilizada principalmente para producir energía eléctrica, es decir, se genera energía eléctrica directamente, no es para calefacción, que puede serlo indirectamente, pero no, ni para agua caliente como los otros sistemas que hemos visto antes. Evidentemente, y al igual que los grandes aerogeneradores, para instalar este tipo de aerogeneradores domésticos se buscan de forma idónea lugares donde haya un viento más o menos constante. Y por último vamos a pasar a un tipo de energía que, en mi opinión, genera bastante controversia, porque hay gente que la puede catalogar de más o menos renovable, más o menos limpia. Entonces vamos a ver un poco en qué consiste. Se trata de la energía de la biomasa. La biomasa es materia orgánica de origen animal o vegetal que mediante un proceso biológico espontáneo o provocado puede generar energía. Ejemplos de biomasa que se utilizan a día de hoy: hueso de aceituna, en la zona de Jaén, Córdoba, Granada muchísimo, cáscara de frutos secos, restos vegetales, serrín, restos de madera, residuos de la industria de la carpintería. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza como combustible para generar calor. Es decir, a fin de cuentas es el mismo principio que las centrales térmicas, solo que en vez de utilizar gas, carbón, petróleo, se utiliza esta biomasa.
Una ventaja que tiene es que es más barato, es más accesible que los combustibles fósiles. Hueso de aceituna, fíjate si hay en Jaén, ¿sabes? No es lo mismo que el petróleo, por ejemplo, que es mucho más caro. Entonces, el acceso es más fácil. Lo que es el rendimiento energético, aquí hay una frase que dice que el rendimiento de este combustible es mucho más barato. Esta frase está un poco mal escrita. Lo que es la compra de este tipo de combustible, el acceso a este tipo de combustible, sí es más barato, pero la energía asociada a este tipo de material, a este tipo de materia, no es mayor que la de los combustibles fósiles. Y para ello vamos a volver a la explicación de la energía química, porque vamos a caracterizar un valor. Bien, cuando hablamos de la energía química, vimos, además hicimos un problema de ello, esta variable, que era el poder calorífico. Aquí viene una explicación y que nos dice que es la cantidad de energía desprendida de una combustión por una masa o un volumen de combustible. Se mide en kilocalorías por metro cúbico si es un gas y en calorías por kilogramo si es un sólido. ¿Qué es lo que quiero deciros con esto? Que el poder calorífico de, por ejemplo, el petróleo es evidentemente mayor que el de los huesos de aceituna, que el de la madera, etc. Si alguien quiere más información, ahí puede buscar en internet o yo se lo busco, hay tablas, ¿vale?, en las que encontramos diferentes materiales ordenados por su poder calorífico. Y evidentemente los huesos de aceituna, las cáscaras de frutos secos no están entre los primeros. Por eso quiero decir que esta frase, bueno, pues está regular. ¿Es más barato? Sí. ¿Tiene mayor rendimiento por kilogramo de material? No. ¿Vale? Eso que quede bastante claro. Una ventaja que sí tiene este tipo de energía es el impacto asociado a su generación, a su producción. Por ejemplo, en concreto en el caso de los huesos de aceituna, pues es prácticamente un residuo de la industria del aceite, o sea que se puede utilizar. No hay que hacer un gran dispositivo, una gran fábrica, ya existe, están las cooperativas y las almazaras. No hay que crear una gran infraestructura costosa para recuperar esa materia. Por lo tanto, el impacto de generación es relativamente bajo. Y algo más que os quería decir es que aquí, también los apuntes, cuando se mete un poco más en materia, habla de las emisiones de CO2 asociadas a la biomasa. Hemos dicho que a fin de cuentas es una combustión, es quemar algo para generar energía, igual que con las centrales térmicas, con una caldera, se calienta el agua, se crea un vapor, se mueve una turbina, todo exactamente igual. Aquí dice que la quema de biomasa no supone un aporte extra de dióxido de carbono a la atmósfera, porque dice que estos materiales, esta materia orgánica, de todas formas se iba a descomponer, se iba a pudrir. Se iba a pudrir y en esos procesos se generan una serie de gases de tipo que generan CO2. Entonces los defensores de este tipo de energía dicen, claro, es que si yo lo dejo ahí que se pudra, va a emitir gases, pues para eso lo quemo y por lo menos extraigo la energía. Bueno, ese razonamiento yo no estoy de acuerdo, porque si nosotros dejamos que los huesos de aceituna se pudran, van a emitir ciertos gases, pero a lo largo de muchísimos años. Es decir, esa emisión se va a retardar en el tiempo, se va a alongar en el tiempo, mientras que si tú lo coges ya y lo quemas, estás haciendo una emisión de todo
todo su poder de emisión de gases lo está haciendo en el momento, lo está haciendo ahora. Por lo tanto, según el análisis temporal que se haga, se puede estar más o menos de acuerdo o no. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esta frase. Es cierto que la energía de biomasa tiene ciertas ventajas, pero para mí los inconvenientes son importantes. Tampoco debería ser, en mi opinión, una energía principal el día de mañana. Por último, otro de los impactos negativos que puede tener esta energía es que si se acabase utilizando como fuente de energía principal, aparte de las emisiones importantes concentradas en poco tiempo, se necesitaría mucha cantidad de suelo para generar madera, para generar frutos secos, entonces lleva asociado también un impacto potencial de deforestación bastante importante, que no hay que olvidar. Bien, ¿alguna duda, chicos, chicas? No. ¿No? Bien. No. Estupendo. Vamos a hacer unas actividades que os las dejo para casa, son bastante teóricas y bastante sencillas, están relacionadas con lo que hemos visto en la clase anterior, en la sesión 4, y en la sesión de hoy, en la sesión 5. Son las actividades 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí, inclusive, de la página 18. Como siempre, si se mandan hoy, día 10, hay que entregarlas como muy tarde, el día 17, a las 23:59. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Tenéis alguna duda? ¿No? Vale, No. pues lo dejamos aquí por hoy. Las tutorías de hoy, tutorías individuales, que van a comenzar en un ratito, se llevarán a cabo en la sala de tecnología industrial, ¿vale? Limitaros o intentar aplicaros al horario que se os haya concedido. Siempre os podéis conectar cuando queráis, pero tiene derecho a hablar la persona que haya pedido cita, evidentemente. Si sobra tiempo, podéis hacer cualquier tipo de pregunta de los problemas, de lo que queráis. Incluso de dibujo también, si hay alguna duda, se puede solventar. Bien, pues nada, esto es todo por hoy. Un saludo, nos vemos mañana. Vale, Francisco. Sí, dime, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo, porque vamos a ver, yo te he mandado las actividades, las tenía metidas, las de la semana pasada de dibujo técnico, Sí. pero no las llegué a enviar. Te las he enviado hoy porque no se ven cómo había que hacerlas. Entonces, por lo que el enviar le he mandado hoy. Las de la segunda, la lámina 2, que también te la he mandado, te la he puesto con el número 27 en vez del número 21. Vale, bueno, pues me lo apunto y lo tendré en cuenta. Vale, pues ya está. Gracias, hombre. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? No. Ya las vi. Si la semana pasada nos mandáramos actividades de... Las 5 y las 6, pero las 5 y las 6... No. Las 5 y las 6 que estaban aquí... A ver si la encuentro. Sí, la fecha de entrega era para hoy. Claro. Las 5 y las 6... Esta está relacionada con la energía a escala doméstica, a pequeña escala. Hay que hacer una pequeña búsqueda. Y la 5 es un listado de las fuentes de energía renovables y no renovables. O sea, lo que las que llevamos vistas, pero aquí está la lista ya. La lista ya está hecha. Simplemente, claro, esto es para que antes de explicarlo, ya vosotros hayáis echado un vistazo para ver en qué consiste cada una de ellas, pues si tenéis alguna duda o algo, que no os suene a chino. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós.